Bienvenidos, calamares del Mare Nostrum, el mar de las culturas y de todos los mares que hay por descubrir y que caerán bajo los estandartes del Imperio Romano. ¿Qué te ha parecido, Ángel? Espectacular. A ver si te acuerdas, menos mal que lo hemos grabado. Espectacular. Yo creo que lo vamos a patentar. Esta va a ser la frase del programa. Mare Nostrum me ha gustado mucho. Perfecto, pues volvemos con la cuarta entrega dedicada a la arqueología. Recordad que hemos hablado sobre historia de arqueología, sobre los tipos de excavaciones y cómo era una excavación, y sobre todo el tema de quién participa en excavaciones y, bueno, quiénes son los personajes que pululan alrededor de lo que es un yacimiento arqueológico. Y como siempre, pues tenemos aquí a Arnau que nos va a hablar de esa, digamos, esa última parte que él dijo. Lo dejamos para el próximo programa, ¿eh, Fue, Arnau? fue él, Porque fue él, no fue él. fui yo, no fui yo. Hay testigos aquí y fue él el que dijo, vamos a hablar de la post-excavación, de lo que viene después de la excavación, que es un trabajo muy arduo y que él dijo, bueno, yo creo que se merece un programa aparte porque es un tema bastante extenso y que hay que explicar con detalle. Bienvenido, Arnau. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. A ver, yo creo que vale la pena dejarlo para otro programa. Así podemos ir un poco más con calma, que si no, Perfecto. luego el tiempo se nos tira encima. Pues el objetivo básicamente de este programa, que si los dioses lo quieren, y eso espero por el bien de mi voz, va a ser ya el último, es hablar de la vida que hay más allá de la excavación. Porque sí, la cosa no se termina pues documentando un poco, te quedas las distintas, pues los objetos y las plantas, secciones y todo esto, y ya está. No, 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 no. O sea, luego viene la parte menos bonita, pero a la vez... Yo te digo, yo soy profesor. Parece que la gente se cree que se acaban las cosas en la clase. No. Preparo la materia en mi casa y corrijo los exámenes en mi casa. No estarás hablando de eso. Pues sí, y de hecho estoy diciendo de que quizá 3 meses de vacaciones en verano no sería lo que la realidad. Y en este caso lo mismo, porque imaginémonos, por ejemplo, que se termina una excavación pues en julio, y en agosto ya está todo. Pues luego en agosto, a partir de agosto hasta, bueno, tienes hasta fines de año, depende de si tienes que entregar una memoria o no, que ya hablaremos, tienes este tiempo para hacer todo lo que vamos a hablar en este programa de hoy, que es un trabajo que, bueno, en general lo encuentro gratificante porque es un poco una tarea un poco de hormiguita y que puedes ir haciendo, pero que al mismo tiempo es pesado, es muy pesado y es un rollo porque no es lo mismo que estar pues al aire libre, pues haciendo un poco de ejercicio y jiji jaja con los compañeros, sino que es un poco la tarea que la gente no ve, pero que es, al final, para mí, es la segunda cosa más importante después de la propia excavación. En este caso, estamos hablando del tratamiento de los datos y de los objetos que tú has recogido en una excavación. Para empezar, y como podéis ver aquí detrás, los materiales, una vez los sacas, tienes que hacer algo con ellos. Normalmente estamos hablando, en la mayoría de yacimientos, de cerámica. Cerámica que normalmente no está, como veis detrás de Sergio, ahí muy bonita y muy entera, a menos normalmente que sea un enterramiento, que luego en este caso puede ser que las encuentres enteras, pero en general, como ya hemos hablado en otros momentos, la gente cuando abandona un lugar solo deja las cosas que ya no quiere. Y un vaso entero, pues se lo van a llevar porque lo pueden usar aún. Ahí se quedarán solo las cosas que se han roto, objetos que ya estaban ahí, que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Por lo tanto, en la mayoría de casos vas a tener un montón de fragmentos, eh, digamos, informes normalmente, que no vas a saber conectar con nada más. Y si tienes miles y miles de ellos, como es el caso de aquí, va a ser aún más complicado y va a ser un trabajo también de hormiguita, de ir juntando, mirando a ver si encajan o no encajan. Y esto se hace siguiendo el proceso que vamos a empezar ahora. Primero de todo, lo primero que hay que hacer es guardarlos, cuando ya excavas, guardar los fragmentos en la bolsa que toca, porque es muy importante. No es lo mismo, para que nos hagamos a la idea, no es lo mismo que una cerámica, como ya hemos hablado, sigilata romana, muy bonitas, de época alto imperial. No, no puede ser que una cerámica de esta época
salga en un estrato ibérico. No puede ser. Entonces es muy importante que todo lo que recoges en un mismo estrato esté en la bolsa que toca y que luego esté, como podéis ver, en las cajas que toca. Porque luego, en este caso, si se confunden fragmentos, solo que haya un trozo o dos de cerámica que es completamente anacrónica, te ha trastocado toda la excavación porque no lo vas a poder datar bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es guardarlo todo en espacios que digan exactamente qué unidad estratigráfica es, que esto no lo comentamos. Una unidad estratigráfica es un estrato, básicamente, es decir, un paquete de tierra, un estrato de tierra que tiene una misma datación y que se ha acumulado en un periodo de tiempo más o menos similar. Entonces, todo tiene que estar en su unidad estratigráfica. Esta cerámica luego se limpia a mano, evidentemente, sin jabón ni nada, no pensemos mal. Con un pequeño cepillo, pues se va limpiando a mano, una por una, con agua. O en el caso de los huesos, normalmente hay mucha gente pues, que no aconseja no limpiar los huesos con agua, pero bueno, esto es otra cosa. Después de la limpieza viene una de las partes más desagradecidas y más desagradables, al menos para mí, que es el siglado. Es decir, además de meter cada fragmento de cerámica en su bolsa correspondiente, donde tiene escrito la unidad estratigráfica, también para evitar problemas, lo que se hace también es escribir en el trozo de cerámica, normalmente se escribe la unidad estratigráfica, es decir, UE y luego el número, el código de yacimiento y el año. Luego hay gente que añade otros números de inventario y lo que sea, pero bueno, en términos generales lo que se hace es esto. Una vez ¿Se escribe con rotulador permanente o algo para que se quede fijo? ¿O hay algún tipo de etiqueta por si luego se tiene que exhibir la pieza? No sé si... Claro, aquí el truco es que para siglar una cerámica lo que se tiene que hacer, no lo que siempre he visto hacer, pero no voy a decir nombres ni lugares, No, lo que se dilo, tiene que dilo, hacer, dilo. no, que luego ya no puedo volver y no me interesa. Lo que se tiene que hacer en principio es, lo que se hace, vaya, es meter una capa de un líquido acrílico, es decir, podría ser, por ejemplo, el pinta uñas, pero La que es laca. como transparente, la laca. Entonces, esto luego encima, cuando se seca, se puede escribir. ¿Qué pasa? Que luego, si quieres cambiar algo, puedes usar algún tipo de disolvente que lo que haga es quitar la laca y como lo otro está escrito encima, se va a quitar también. Ujú. ¿Vale? Lo que pasa es que a veces hay lugares donde se escribe directamente, pero en general son... Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y esto que nos sirva para devaluar el valor de un fragmento de cerámica. Pero hay que tener una cosa muy clara y es que la mayoría de cosas que se encuentran en un yacimiento, una vez van en su cajita, en su bolsa y son siglados en su cajita y todo, y vayan al almacén del servicio de arqueología que toque o de la provincia de lo que sea, o del ayuntamiento, lo digo así de claro, no van a volver a ver la luz del sol. Ya está. O sea, en la mayoría de casos, lo que saques de ahí va a pasar a ocupar espacio dentro de un almacén. No lo vas a destruir, evidentemente, pero no va, en la mayoría de casos no van a volver a salir, a menos que sean cosas muy exactas y muy concretas, que alguien diga, oye, pues voy a hacer un estudio de la cerámica íbera en este yacimiento. Entonces, tienes que ir a mirarte la cerámica. Entonces, se guarda para proporcionar la posibilidad a alguien que quiera investigar sobre un tema que pueda ir al material en sí, porque muchas veces, y esto pasa normalmente en el caso de las empresas, como tienen que ir muy rápido, hacer memorias muy rápido, hacer las investigaciones súper rápido porque tienen que ir a otro trabajo, normalmente se dejan muchos detalles o a veces se confunden, pero es que es normal. Normalmente le dejan hacer estas cosas a estudiantes que acaban de salir de la facultad y pobres es que no dan para más, no tienen tanta experiencia. Entonces, muchas veces hay que ir al material en sí para ver realmente o para hacer un estudio fiable que alguien se crea.
Me ha Vaya. venido a la mente una imagen de la película de Indiana Jones, allí el almacén enorme aquel Eso donde se mismo, ve es eso. todas las piezas catalogadas que nadie quiere, que se ponen ahí el arca perdida, la meten allí como en un estante, que dices, otra cosa más que acumulamos. Me ha venido esa imagen a la cabeza, seguramente a muchos de los videoyentes les habrá pasado lo mismo. No sé si es esa la idea más o menos, porque ¿qué sentido entonces tiene catalogar todo si luego va a quedar almacenado en una caja, en un estante, en cualquier cartucho oscuro y olvidado de la mano de los dioses, ¿no? Porque es que me parece ahí como que todas estas piezas que encontramos en una excavación, ¿qué es lo que se acaba exponiendo luego realmente? ¿Lo que tiene algo valor, a lo que viene, que es grande como lo que tengo yo aquí en el fondo? O sea, piezas completas, todo lo demás no se exhibe jamás. Bueno, esto da para un programa entero, pero sí. La idea básicamente, imagínate vosotros lo conoceréis, quizá gente pues que no sea de Cataluña o de la zona no lo entenderá, pero yo he estado en el depósito arqueológico de Mataró, ¿vale? Que tampoco es una ciudad enorme, tampoco es muy pequeña, pero digamos que es una cosa normalilla. Pues es algo similar a lo que sale en Indiana Jones, tampoco tan grande, pero sí estantes de 4, 5, 6 pisos de altura, en una nave industrial, porque es esto, es decir, es esto. No, la mayoría de piezas no van a ver la luz del sol, pero tenemos que guardarlas porque hay que dar la oportunidad a las generaciones futuras de estudiarlo si quieren. Es lo que dijimos también en el programa anterior. Estamos destruyendo una parte del patrimonio. Por lo tanto, tenemos que documentarlo bien y darle la oportunidad a alguien de no excavarlo porque no se puede, pero sí consultar tanto la documentación que tú has escrito como también ver las piezas que tú has sacado. Porque quizás tú pues, te has equivocado o lo que sea. Una preguntita, como dice Sergio. Este siglado, este cifrado, ¿no? Esta identificación de las piezas, ¿está estandarizada? O también cada universidad hace lo suyo y es más lío todavía para encontrar estas piezas. Bueno, a ver, hay unos estándares, pero en general es bastante caótico. Lo único que hay una especie de entendimiento de que tiene que haber, pues eso, el estrato, el año, el código del yacimiento, pero hay variaciones en este sentido. Pero en general lo típico es esto. Entonces, este hecho de siglarlo también es importante por el siguiente paso del tratamiento post-excavatorio, ¿no? Después de la excavación, y es el inventario. Evidentemente, esto no voy a sorprender a nadie si digo que hay que documentar todo lo que ha salido. Esto no lo haces durante la excavación. Durante la excavación haces esto tan bonito que hacemos, que creo que hacemos todos los arqueólogos, que es cuando estás excavando, pues tienes la bolsa ahí de material ya con el número escrito, pero bueno, a veces cuando hay tantísimo material, pues metes un cubo de estos que usamos, un capazo para sacar la tierra, y si te sobran, lo metes ahí, metes la bolsa debajo, sabes que esto es de esa unidad estratigráfica y vas tirándolo ahí adentro. Y al final te queda, pues quizás, depende, un capazo entero de cerámica que tienes que meterlo en muchas bolsas como estas. Entonces, todo esto luego durante la excavación lo dejas, lo acumulas, lo cierras y ya está. Lo tienes en bolsas así. Luego hay que clasificarlo, inventariarlo, por lo tanto, luego hay que apuntar pues cuántos fragmentos, informes hay, cuántas asas, cuántos bordes, cuántos, lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido es otro trabajo, pero quizás este es más agradecido porque luego tienes pues toda la cerámica, la vas clasificando por tipos de cerámicas y esta es común de cocina, esta es importación itálica, una ánfora de importación itálica, o esta es sigilata, o esta es barniz negro o ática de Grecia. Entonces, esto es una parte quizá más entretenida, pero también muy importante porque al final la gente hemos dicho que tenemos que dar el derecho a la gente, a quien quiera investigar sobre un tema, sobre tu yacimiento, tiene que poder ir a mirarse la cerámica de ese yacimiento. Pero normalmente no se hace. Alguien cuando hace una tesis doctoral sobre la economía de una región entera de Hispania, por ejemplo, no va a mirarse toda la cerámica. Lo que hace es mirarse las memorias de excavación. Entonces, hay que hacer el inventario muy bien porque de ahí sale pues cuántas importaciones hay, cuánta cerámica local hay, y esto es muy importante a la hora de hablar de comercio.
Entonces, esta parte es quizá la más visual, ¿no? Ese momento en el cual empiezas a enganchar trocitos y empiezas a montar la pieza, si es que está, porque muchas veces son trozos muy separados. Y a partir de aquí es el momento en el cual hay que preparar la memoria. ¿Qué es una memoria? Bueno, no, tampoco voy a sorprender a nadie si digo que hay que presentar un informe a las autoridades competentes, que en el caso, por ejemplo, de Cataluña, pero también en otras partes, pues hay un Servei d'Arqueologia, servicio de arqueología que se dedica a monitorizar todas las excavaciones arqueológicas, ya sean profesionales o programadas, y guarda todas las memorias, todos los informes en su institución para que la gente las pueda consultar. Entonces, para una memoria hay que presentar pues, todos los resultados, las excavaciones, los materiales, Arnau, inventarios. Sí, como dice Ángel, una preguntita. una. ¿Estas memorias son de acceso libre? O sea, ¿cualquier investigador puede acceder? ¿O un particular podría acceder al Servei d'Arqueologia de la Generalitat, por ejemplo, y pedir autorización para consultar la memoria arqueológica de la excavación o de la campaña del año 2017, por ejemplo, en Empurias? Digo yo, ¿o se requiere algún permiso especial o tienes que ser académico y ser licenciado, tener algún tipo de máster o de especialidad en arqueología? No sé, es una pregunta que me surge. A ver, hay algunas memorias o resultados de excavaciones que son públicos. Lo que pasa es que normalmente tienes que ir en persona, sobre todo en las excavaciones que no tienen memorias digitalizadas, sobre todo a partir de los 90 hacia abajo, digamos. No vas a encontrar demasiadas cosas digitalizadas, por lo tanto vas a tener que ir, pero en general es de acceso público, por lo tanto, en principio cualquiera podría acceder. Eso sí, evidentemente, pues respetando el tema de la autoría de los datos, de que tú no puedes ir a coger una memoria y hablar de todas estas informaciones que hay como si fueran tuyas, evidentemente. Esto es muy importante, hay que citar las fuentes y además hay que respetar el trabajo de otros. Por lo tanto, sí, con el debido, digamos, respeto a la autoría de las memorias, en principio, son de acceso público, eso sí. Entonces, para presentar esta memoria, antes tienes que haber documentado bien, no sobre el campo, digamos, en la excavación, sino luego todos los materiales, por ejemplo, que sean importantes. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, varias piezas que son muy relevantes para explicar la historia de un lugar o la historia de ese periodo en concreto, de ese yacimiento o de esa habitación, entonces para mostrarlo habría que digitalizar estas piezas. ¿Cómo se hace esto? Pues en principio dibujando la pieza a mano. Evidentemente, aquí viene tu cara. No hace falta ser experto en bellas artes para dibujar una pieza cerámica. Es decir, se parece más, de hecho, esto le va a gustar más a Ángel incluso, se parece más al dibujo técnico que no al artístico. Es decir, se toman medidas, hay unos instrumentos, esto podemos hablar otro día digamos, Un quinto profundidad. programa. Estás diciendo, estás No, sugiriendo un no, quinto no, en otro programa. programa de dibujo arqueológico. Vale. Donde hay ciertos instrumentos, por ejemplo, que te permiten tomar el perfil de la pieza y luego con esto pues lo calcas en el papel. Entonces ahí se parece más realmente al dibujo técnico que no al artístico. Es decir, no dibujas ahí a mano, sino que es básicamente trasladar exactamente lo que tienes, el fragmento de cerámica, al papel. Y luego a partir de esto lo puedes digitalizar con programas como el Illustrator, por ejemplo, y luego esto, por ejemplo, si tienes un fragmento, lo podrías trasladar como si fuera un efecto espejo y así reformar la pieza entera. Hay un formato de dibujo muy concreto que se usa en arqueología normalmente. Es otra cosa que no es oficial como tal, pero hay como un acuerdo tácito. Y es que en un dibujo arqueológico normalmente siempre vais a ver la pieza, como la que tienes detrás, en sección, es decir, completamente, digamos, vertical, partida en dos partes. La primera parte solo te va a mostrar, digamos, el corte exacto de la cerámica. Y la otra parte, la otra mitad, te va a mostrar
la misma cerámica, pero completa, digamos, la reconstrucción del vaso. De este modo, en una sola imagen ya tienes tanto por ejemplo, el grosor de las paredes del vaso, tienes la forma, por ejemplo, de la boca, la base, lo que sea. Y en la otra parte tienes, como tienes detrás, cómo se vería desde fuera. Es un dibujo muy particular. Ujú. Entonces, en este caso, normalmente no se dibuja todo porque en general son trozos muy pequeños, informes, que no puedes ni siquiera casi orientarlos, pero las piezas más importantes, las que vas a meter en la memoria, las que vas a publicar en artículos, en monografías, en lo que sea, estos sí que se dibujan. Luego, por ejemplo, estas plantas que hablamos el otro día, que se hacen pues plantas, secciones de la estratigrafía del yacimiento, estas también, pues en teoría se tendrían que digitalizar porque normalmente se hacen a mano, no siempre, ahora hay muchas técnicas distintas, pero en general se hacen a mano y, de nuevo, otra vez, no es dibujo artístico, es decir, no vas dibujando, sino que es más, también es dibujo técnico, es decir, tú tienes un papel milimetrado y pones la parte superior, digamos, sería la superficie y luego, a medida que vas excavando, vas marcando los distintos estratos, ¿no? Si un estrato tiene, me lo invento, 10 centímetros de profundidad, pues a partir de la línea que ya tienes marcada, bajas 10 centímetros y si son 10 centímetros siempre, pues será igual. Pero si al principio tiene 5 y luego baja y luego vuelve a subir, pues esto lo vas midiendo y tienes un estrato marcado. Luego, cuando bajes más, harás el siguiente y el siguiente y el siguiente, y siempre bajando. Luego, cuando te mires la estratigrafía una vez terminado, la tendrás toda. Y podría haber sido hecho desde abajo hacia arriba, no pasa nada, porque no se ve. Se ve directamente cómo lo has ido haciendo y una vez está completo, alguien incluso podría no saber si lo has hecho de una forma o de otra. Lo importante es que quede en la sección completa. Entonces esto luego hay que digitalizarlo. Por ejemplo, hay una técnica que ya se usa muchísimo, que hace unos años quizá era una novedad, pero que ahora ya es muy típico, es lo que se llama la fotogrametría. La fotogrametría es hacer muchísimas fotos por ejemplo, de un objeto o de un estrato o de un muro, por ejemplo, y haces muchísimas fotos superponiéndose en un 60%, por ejemplo, ¿no? Que una foto, cuando haces la siguiente, se superponga un 60% y la siguiente se superpondrá también. De este modo, cuando pasas todas estas fotos que las has hecho desde todos los ángulos posibles a la estructura, al objeto que quieras, esto lo metes en un programa, que hay varios programas en este sentido, y una vez está dentro de este programa, el programa te hace un modelo en 3 dimensiones. Entonces tú tienes este modelo y lo puedes ir girando, puedes moverlo, y eso está muy bien para reconstruir el yacimiento. Entonces, en algunos yacimientos en los que participo, esto se hace de cada estrato. Entonces, luego se pone en este programa y tú, por ejemplo, en una página web donde podría estar este modelo, puedes ir quitando o poniendo estratos y sabrías pues cómo estaba, ¿no? Antes cuando estaba arriba del todo o cuando iba bajando, puedes quedarte en el estrato tal, el estrato cual, y esto pues también es muy interesante de cara sobre todo a la divulgación de estos resultados. Y precisamente hablando de la divulgación, una cosa también muy importante, casi lo más importante en la excavación de un yacimiento, es publicar los resultados. Porque si tú excavas y te quedas, envías la memoria y ya está, la gente no va a ir al servicio de arqueología de turno a ir mirando a ver qué ha llegado. Tú lo tienes que publicar. La gente tiene que poder acceder a los resultados de la excavación sin tener que leerse el tostón de la memoria que puede tener cientos de páginas. Entonces, es muy importante, yo diría moralmente obligatorio, publicar cuando tú excavas un yacimiento. Evidentemente, no en el caso de la arqueología de empresa, porque ya tienen demasiados problemas y ellos publican de vez en cuando, pero cuando pueden. Pero en el caso de las excavaciones programadas es casi mm, obligado, porque además la gente que excava o los profesores o los investigadores que excavan estos yacimientos lo hacen para publicar. Por lo tanto,
lo van a hacer igualmente, pero incluso si no lo hicieran, sería prácticamente una obligación moral, porque la gente tiene que enterarse de lo que ha salido, si no, nadie se va a enterar. Entonces, es algo también muy importante. Y finalmente, hay que tener en cuenta también el tema de la parte administrativa, que es la parte más fea, la parte más pesada de todas, que es la de pedir permisos, la de pedir subvenciones, dar la memoria de las excavaciones. Esa es la parte más fea, la parte que nadie nunca explica porque es muy pesada, pero la cantidad de trámites que se tienen que hacer para pedir subvenciones, para que te den dineros para un proyecto de excavación, para luego dar la memoria, es aberrante. Y esto no solo pasa en arqueología, pero la cantidad de trámites que hay que hacer es terrible. Es ¿Quién tuviera un burocracia. mecenas, ¿no? ¿Quién tuviera un Sí. mecenas, ¿no? Sí. Esto pasa sobre todo en excavaciones americanas normalmente. En este sentido, ellos tienen esta mentalidad más del mecenas, ¿no? Que llega, pues yo qué sé, un millonario y dice, oye, pues una parte de esto o de crear una fundación y esta parte del dinero de la fundación va a ir a subvencionar excavaciones. Y entonces simplemente tienes que pedir permiso al ayuntamiento de turno y ya está. Y que llueva el dinero. Entonces, en este sentido es más fácil, pero claro, también hay el problema de que luego si esto no lo subvenciona una entidad pública, claro, ¿de quién es la información? ¿Es de este ciudadano privado que te subvenciona o es de la autoridad a quien tienes que entregarle la memoria? Entonces, es un poco esta dicotomía, ¿no? Entre comillas, me vendo a un privado que va a poder hacer lo que quiera, decidir lo que quiera, o, digamos, suplico un poco de dinero, una calderilla a la administración y que me darán más libertad a mí, pero que, claro, luego voy a tener que perder semanas de mi vida pidiendo subvenciones, haciendo proyectos de lo que sea, proyecto de esto, proyecto del otro, presupuestos. Claro, hay que decidir un poco. Y en este orden para concluir ya, porque se nos acaba el tiempo, quiero hacerte una última pregunta para que nos des una respuesta rápida. ¿Qué opinas de esas empresas tipo Sea Odyssey y estas empresas que se dedican a hacer expediciones privadas o que trabajan, que se llevan, podemos decir, que hacen ciertos expolios? No sé si se puede llamar bien así. No sé si nos puedes dar tu opinión sobre si este tipo de práctica. No sé si es Odyssey o Sea Odyssey, que es una empresa Sí, americana, sí. ¿no? Sí, estos que se dedican a buscar pecios y Sí. barcos hundidos, sí. A ver, en este sentido hay que mirárselo un poco con un poco de cinismo. Es decir, eh, ¿cuál es el valor arqueológico de una moneda? Imaginemos un pecio de estos de por ahí de las Américas, ¿no? Que venían cargados de oro. ¿Cuál es el valor arqueológico, imaginémonos, de una moneda sellada con el nombre de Felipe II? Bueno, está bien, ¿no? Es decir, nos da una cierta información, nos da la fecha de hundimiento del barco, más o menos. O sea que muy bien, ¿vale? La podemos exhibir en un museo, pero entonces, ¿cuál es el valor? Y volviendo un poco a esta imagen del almacén de Indiana Jones, ¿cuál es el valor de otros 3 millones de monedas exactamente iguales a esta? No valor económico, sino valor Ujú. histórico, valor arqueológico. Ya. Bueno, ¿tiene sentido mm, guardar espacio o reservar espacio para 2 millones de copias de exactamente lo mismo? ¿O te puedes quedar, por ejemplo, con, no sé, 100, 200 y repartirlas por los museos en este caso, si es pues de España, repartirlos por los museos y que tengan cada uno un par de monedas de este tipo? Entonces, mm, es verdad que si excavan, digamos, excavan estos pecios, habría que documentarlos bien, pero luego, teniendo en cuenta que es una, digamos, una empresa, y no en el sentido literal, sino una, digamos, no una aventura, sino un ejercicio de una actividad privado, bueno, no veo mal que se queden con un porcentaje, porque realmente es que ¿qué vas a hacer con tantísimas monedas de oro? ¿No las vas a poder vender como administración?
y no las vas a poder usar tampoco, y con unas decenas o unos cientos ya tienes suficiente para llenar cada museo de todo el país. O sea que, a ver, no es lo más ético, pero al mismo tiempo, bueno, te aporta una información que puedes usar tú luego y tampoco harías nada con tantísimas monedas. Entonces aquí ya es un tema de si alguien cree que esto es nuestro, no sé, nuestra riqueza del país y no sé qué, y que, bueno, esto tendría que, tanto si, por ejemplo, en estos precios de barcos con plata o oro de América, igualmente, ¿de qué les va a servir a los países suramericanos, latinoamericanos? ¿De qué les va a servir tantísimas monedas que no van a poder vender, o al menos no legalmente, y que igualmente las van a tener que guardar? Nada, es una cuestión política, es una cuestión y de igual forma aquí, es decir, ¿de qué te va a servir reclamar unas monedas que no vas a poder vender? Entonces, bueno, para responder un poco el tema, la idea es esta, es un poco un debate, no es tanto ni blanco ni negro. Bueno, que nuestros videoyentes dejen sus opiniones también en comentarios. Nos ha parecido una exposición brillante, una manera de concluir un tema fascinante. Nos has hablado en 4 programas de lo que es la arqueología. Ha sido un repaso excepcional. Evidentemente podríamos haber hablado muchísimo más rato, muchísimas más horas, pero hay que sintetizar el contenido y yo creo que con esto hemos hecho un buen compendio del programa. Arnau, yo espero que te haya gustado hablar. Yo entiendo que sí, que te lo hayas pasado bien en Hombre, el claro. programa. Sí, a ver, a mí esto me lo sé de memoria, o sea que tampoco no he tenido que prepararme demasiado en este sentido. Y ya sabes bueno, que esta es tu casa, que aquí serás bienvenido siempre que quieras y que, ya sabéis, vosotros también nos podéis pasar, no os podéis, os debéis pasar por el canal de Arnau en Cliófilos, tenéis YouTube y tenéis iVoox, o sea que lo podéis escuchar en los 2 formatos. Un placer. Ángel, ¿algo que objetar, algo que decir? No, que te has acordado de decir lo de los canales. Me Ah, parece muy bien. Los de Arnau. Ahora te Los tienes de que decir los Arnau. nuestros. Los nuestros, pues sí. Voy a empezar por el mío. En iVoox, Lignum en Roma y Sergio Alejo Gómez en YouTube. Bueno, Arnau, muchas gracias por todo, un placer y estamos en contacto y cuando quieras venir a hablar de cualquier otro tema que sabemos que eres un pozo de sabiduría, pues ya sabes que aquí estamos encantados de recibirte. bueno, lo mismo os digo y ya os he tomado la palabra. No sé exactamente cuándo saldrá publicado esto, pero seguro que ya en el canal los espectadores ya podrán ver algunas colaboraciones vuestras. O sea que en este sentido os tomo la palabra también. Bueno, pues a todos vosotros, calamares, un saludo y nos vemos en 7 días. Cuidaros. Hasta luego.